Bueno, vamos ahora sí, vamos a ir a la palabra. El tema número 6 de la serie Restauración de la Iglesia. Ya vamos avanzando con el tema número 6, hermanos. Y quiero que me acompañen en 2 de Corintios 10, capítulo 10, del versículo 5. Vamos a leer este versículo, 2 de Corintios 10, 5. Segunda de Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Voy a hacer una breve oración. Yo sé que el hermano ya oró, pero vamos a comendarnos ante el Espíritu de Dios y la guianza del Señor. Bendito Padre nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor, por este día misericordioso, Señor, que tú nos has dado. Aquí los hermanos, la vida de cada uno de los hermanos, todos, mi Dios, los jóvenes también, los niños. Abre nuestros corazones, nuestros entendimientos, Señor, y a mí, Señor, dame tu gracia para poder compartir de tu palabra. Sé que es tu palabra, Señor, no son pensamientos, mis propios pensamientos, sino que son tu palabra para edificar, para exhortar y también para animar al caído, para levantar el que ha caído también, Señor mi Dios, y para que nosotros también, al que se ha alejado, vuelva a ti, Señor. Esa es tu palabra, Señor, para darnos vida, una vida eterna, así como lo cantamos, Señor. Tú volverás. Y creo que cada uno de nosotros estamos preparados para recibirte, Señor. Gracias, Señor mi Dios, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Como lo comenté, este es el tema número 6 de la serie Restauración de la Iglesia. Y el tema del día de hoy es la obediencia en la restauración. La obediencia en la restauración. Hasta este punto de la serie, hermanas o hermanos, de el tema la restauración, hemos tomado temas de suma importancia que si nosotros lo estamos poniendo atención y lo llevamos a nuestra vida, lo agarramos para nuestra vida cristiana, hermanos, hermanas, vamos a tener fruto, vamos a ser mejores cristianos, va a haber una mejoría en nuestra vida espiritual. El otro día estaba escuchando la esposa del pastor Raúl Borboa, que ellos que están de misioneros allá en Londres, y ella comentaba esto: tantas enseñanzas, prédicas, domingo a domingo, todos los días, los pastores se han esforzado en predicar la palabra, pero como que no se ve, ¿verdad? Sabemos que el fruto la da, o el crecimiento la da el Señor, pero también depende de nosotros. Tenemos que esforzarnos nosotros también en hacer las cosas para el Señor, para Dios. Y es lo que decía, ¿no? Enseñanzas tras enseñanzas, el tiempo que se lleva a un predicador para escudriñar las palabras, para pues hacer un tema, pensando y buscando la guianza del Señor para su pueblo, ¿no? Entonces ella decía, todas las enseñanzas tenemos que ponerlas atención y agarrarlas para nosotros, para ponerlas por obra. Y pues en esta serie, hermanos, hemos tomado temas o puntos importantes que nos ayuda a restaurarnos como cristianos que somos. ¿Qué Dios le ha mostrado a usted en los temas que hemos tomado? ¿O qué Dios me ha mostrado a mí
donde yo tengo que restaurarme en áreas de mi vida espiritual como hijo de Dios. Que los que nosotros acudimos a esta iglesia, ¿qué Dios nos ha mostrado hasta este momento? Hermanos, hermanas, ¿qué Dios te ha mostrado que deseas restauración en tu vida? Tal vez hay algo en nuestras vidas que necesitamos sacar de nuestra vida, tal vez alguna amargura, alguna tristeza, tal vez falta de perdón, tal vez la comunión con Dios, también la oración, hermanos y hermanas, la oración. Estamos escuchando una serie de prédicas, los que estamos en la alabanza, y la enseñanza que escuchamos hace ya esta semana, el que enseñaba decía: nuestra relación con Dios se mide cómo oramos, ¿no? ¿Qué tanto oramos? ¿Cómo lo hacemos? Y eso me ha pasado en la manera que él lo explicó, ¿no? Por ejemplo, la oración es que nosotros platicamos con Dios, tenemos una conversación con Dios, pero a veces estamos orando, tan de repente se nos cruza algo que en nuestra mente, ¿verdad? Estamos pidiéndole al Señor, por ejemplo, una sanidad o por un hermano, tan de repente piensas en el trabajo, ¿no? Ay, mañana qué voy a hacer, y como que te desubicas de la oración. Y él estaba diciendo, en una conversación, cuando estás conversando con alguien, estás conversando bien y tan de repente cambias de tema, y esa persona que te está escuchando pues te va a decir: bueno, mejor hablamos otro día, ¿no? Cuando me pones atención. Y es así, hermanos, hermanas. A veces, o sea, no es que a veces, sino que necesitamos esa comunión con Dios, la restauración de la comunión con Dios. No sé si qué es lo que le ha mostrado a usted el Señor, que usted necesita restaurar en su relación con Dios. Ya hablamos de la importancia de la guía del Espíritu de Dios en esta restauración. Ya hablamos de, por ejemplo, la guía de Dios, la guía del Espíritu, pero también el tema pasado hablamos al respecto de que Dios nos gobierne totalmente, hermanos, hermanas. No sé si nos identificamos con ese tema. Yo sí me identifiqué porque hay muchas prioridades que yo lo pongo importantes que a Dios. Entonces, en esta restauración necesitamos entregarnos totalmente a nuestro Dios. No podemos hacerlo a nuestra manera, ya lo explicamos en la guía del Espíritu, en nuestros pensamientos. No podemos decir: es que yo no necesito nada, absolutamente nada. Esos son los pensamientos del mundo, ¿no? Los pensamientos de las personas que aún no han conocido de Dios, y ellos dicen: yo no necesito a Dios para seguir adelante. Y eso es lo que piensa nuestra naturaleza humana, hermanos y hermanas. En Gálatas dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Entonces tenemos que discernir al respecto de eso. Los deseos que nosotros tenemos, ¿proviene de nuestra naturaleza humana pecadora o es del espíritu? En Gálatas, bueno, Gálatas 5:17, en la traducción lenguaje actual dice: porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu de Dios para con nosotros? Obviamente mostrarnos la voluntad de Dios, mostrarnos al Padre, mostrarnos al Hijo, mostrarnos a través de su palabra, hermanos. Entonces son temas de suma importancia que nosotros tenemos que reflexionar al respecto para llevar a cabo una restauración de la iglesia que Dios quiere. Una restauración principalmente conmigo, de lo que Dios quiere conmigo, mi relación con Él, mi comunión con Él. Vamos a poder restaurarnos, hermanos, cuando le demos todo el poder de Dios sobre nosotros, para que Él nos gobierne. Es el tema anterior. Si no lo ha escuchado, ahí está en YouTube. Que necesitamos
dar totalmente nuestra voluntad a Él para que Él nos guíe, nos muestre qué es lo que necesitamos hacer para ser restaurados totalmente, ser curados totalmente, sanos totalmente, espiritualmente. Sabemos que en la carne tal vez tenemos alguna enfermedad. Si es de la voluntad de Dios, Él nos puede curar, Él nos puede sanar, pero si no es de la voluntad de Dios, pues tenemos que lidiar con esa enfermedad. Pero espiritualmente hablando, ya somos nuevas criaturas, dice el Señor, nuevas criaturas en Él. Somos hijos de Dios espiritualmente. El tema anterior también hablamos que Dios perfeccionará lo que Él ha comenzado en nuestras vidas, en nuestro corazón, pero solamente lo hace cuando nosotros tenemos la comunión con Él todos los días, a través de su palabra. A través de su palabra viene esa perfección en nosotros, esa madurez en nosotros. También mencioné en el tema anterior, es como un breve resumen de que Dios es todo un caballero, que Él no va a hacer las cosas si nosotros no entregamos nuestro corazón, si no se lo damos absolutamente todo, que Él gobierne nuestro corazón. Él no lo va a hacer. Jesús, mis hermanos, tenemos que pensar como Jesús, tenemos que tener el mismo pensamiento de Jesús, como por ejemplo cuando Él tenía 12 años, Él dijo: es necesario que yo haga o esté en los negocios de mi Padre. Él decía: es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. Él no vino a buscar las riquezas de este mundo, hermanos. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, nosotros los pecadores. Él vino a morir, dio su vida por nosotros. Entonces puedo decir o puedo mencionar esta pregunta una vez más para los que ya hemos estado aquí: ¿qué Dios nos ha hablado o qué Dios te ha indicado que necesitamos arreglar para poder estar bien con Él? Jesús dijo: hermanos, porque he descendido del cielo, dice, fíjese, descendió del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, Él descendió, sabemos que Él dice que se humilló, se hizo carne, se hizo semejante a nosotros como un hombre igual que nosotros, descendió. ¿Para qué? Para obedecer al Padre. Y a veces nosotros como orgullosos no queremos descender un poquito, aunque ya estamos en el suelo, pero no queremos descender para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es nuestro máximo deseo, hermanos? Es agradar a Dios como iglesia que somos. Ya lo hemos entendido también, que somos la iglesia. Desde que nacimos de nuevo, el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Será que realmente el propósito de Dios es mi deseo? Como Jesús dijo: es necesario que esté en los negocios de mi Padre. También Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esos son los deseos de Jesús. Es mi comida, dice, es la voluntad del Padre. Ahora, como nosotros, hermanos, como cristianos, hemos reconocido que necesitamos de Dios para ser restaurados en cualquier área de nuestra vida que Dios te ha mostrado. Necesitamos, hermanos, la guía del Espíritu Santo para que nosotros tenemos que ser restaurados, para que Dios nos gobierne también. Necesitamos dar absolutamente todo, sus instrucciones, su voz. Ahora, hermanos, nosotros que hemos reconocido nuestra falta, lo que hemos reconocido en donde tenemos que ser restaurado o tenemos que arreglar de nuestra vida espiritual,
Vamos a poner cartas en el asunto, vamos a trabajar en ese sentido, pedir al Señor que nos ayude. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos ahora, hermanos? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que continúa? Ahora, imagínense, ya tenemos la guía del Espíritu, ya sabemos qué es lo que nosotros necesitamos ser restaurados, ya entregamos nuestra voluntad al Señor, que Él gobierne, como el tema anterior, ¿verdad? Que Él gobierne nuestro corazón. Ahora, ¿qué continúa? ¿Qué es lo que sigue? Es la obediencia. Es la obediencia, hermanos. No podemos quedarnos, que Dios te ha mostrado las áreas que deseas restaurar, pero no podemos quedarnos nada más con ese entendimiento de que ya sabemos, sino que tenemos que dar el paso ahora de obediencia. Para poder obedecer, hermanos, tenemos que despojarnos de nosotros mismos, negarnos a nuestra voluntad. Si es que ya entregamos toda nuestra voluntad a Dios, ahora tenemos que obedecer. Para obedecer ya no tienes que ser tú, ya no tengo que ser yo, sino que Dios en mí. Es Dios en mí. Ya no tengo que ser yo, ya no tiene que ser mi voluntad, sino que la voluntad, como leímos, mi voluntad es hacer por la cual fui enviado, dice Jesús. Yo descendí al cielo para hacer las obras de mi Padre. Jesús, mis hermanos, Él no nos pide nada que Él no haya hecho. Él ha hecho absolutamente todo, mis hermanos. Si Él quiere que te humilles, Él se ha humillado. Si Él quiere que nosotros obedezcamos, Él ha obedecido. Y Él obedeció hasta la muerte, en la muerte de cruz. Por más, hermanos, por más que nosotros usemos de ejemplo, que nosotros hemos dejado, ¿verdad?, para agradar a Dios, como por ejemplo Pablo decía, yo he dejado todo, lo tengo por basura lo que he logrado antes de llegar a Cristo Jesús. Podemos usarlo como ejemplo para los hermanos, alguien que nosotros deseamos compartir. Fíjate, yo era esto, yo hacía todo esto. Podemos usarlo, pero nada, hermanos, nada que nosotros hemos dejado se puede comparar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. La obediencia de Cristo Jesús. En Filipenses dice que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre, igual que nosotros, con nuestras debilidades. Él lloró, Él se puso triste, Él se cansó, Él tuvo hambre, Él tuvo sed. Con la única diferencia que no tenía pecado en Él. Ahora, hermanos, Él nos dice a nosotros, si ya somos hijos de Dios, Él te dice, es tu turno, hijo mío. Es tu turno, hija. Es tu turno de obedecer. Yo ya te he demostrado con mi ejemplo. Él te dice, yo he vencido al mundo. Ahora te toca. Pero no estás solo, yo estoy contigo. Mi Espíritu, el Consolador, te lo he dado a ti. Él está contigo, Él te ayudará, Él te guiará. Y Él, si quieres, te va a ayudar a restaurar tu comunión conmigo. Así que no estamos solos, hermanos, hermanas. No estamos solos. Pero, hermanos, puedo decir, tenemos que pagar un precio, pero ese precio no es nada. Recordemos que Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ahí está la clave,
niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. ¿Qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos. Negar es renunciar a ti mismo. Es más, desconocerte también y rehusar también. Negarte a ti totalmente. O sea, ya no eres tú. Por ejemplo, Dios o Jesús, hermanos, no hizo hacer su voluntad, o sea, no hizo lo que Él quería hacer. Vino a hacer lo que el Padre le indicó hacer. La palabra niéguese a sí mismo, hermanos, quiere decir dejar todo lo que te impida y estorba para seguirle y servirle. ¿Qué tan costoso es ese, hermanos? ¿Qué tan difícil ha sido eso para nosotros? Dejar todo que nos impida y estorbe a seguirle a nuestro Señor Jesús. Recordemos en el tema anterior, los muchachos, ¿no?, que decían: Jesús, yo te quiero seguir, ok, sígame, pero deje que entierre a mi padre, ¿no? Deje de despedirme de mis padres. Negarse a sí mismo, hermanos, es hacer cualquier cambio, fíjese, cualquier cambio de carácter y de vida que la voluntad de Dios requiere. ¿Ok? Hacer cualquier cambio de carácter. Eso también es difícil. Pero como te dije anteriormente, no estamos solos. El Espíritu de Dios está con nosotros. Él nos guía. Cualquier cambio de carácter que Dios te ha mostrado en estos temas de restauración, hermanos, lo podemos hacer. Si nos falta paciencia, si nos falta sabiduría, si nos falta, ¿qué más puedo decir? Obediencia, como es el tema. ¿Qué tan difícil es obedecer, hermanos? Allá en mi trabajo, yo lo veo todos los días. Los managers, o sea, los encargados de las tiendas, somos como 5 o 6 encargados. Para mandar una orden, ahí sí todos estamos apuntados. Haz esto, haz lo otro y haz lo otro. Pero cuando los mandan a ellos a hacer, ahí sí como que no nos gusta. Pero para mandar, sí, somos bien, nos apuntamos como número 1, pero para obedecer una instrucción, hermanos, una sola instrucción, nos cuesta mucho obedecer. Entonces, si te cuesta obedecer, tenemos que trabajar en ese punto, en ese sentido. Aunque sea una cosita que te mandan a hacer, si te cuesta obedecer, hermanos, o recibir órdenes, nuestro Señor Jesús dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, un esclavo, siendo semejante a los hombres, igual que nosotros, y estando en la condición, fíjese, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora dice, por la cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Filipenses 2:7 al 11. Pero quiero enfatizar algo aquí, hermanos, que dice haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por la cual Dios, fíjese, Dios lo exaltó.
Cuando nosotros somos obedientes, hermanos, ¿quién es el que te exalta? Y tenemos que tener esto en mente. No es el hombre, no es el que dirige o no es el pastor de la congregación, sino que es Dios quien nos exalta cuando nosotros obedecemos. Cualquier cosa que Dios te está mandando a hacer, cualquier cosa que Dios nos está mandando a hacer, cambios en nuestro carácter, en nuestro estilo de vida, Dios es el que te va a exaltar, hermanos. No esperemos recompensa del hombre. Ya entendiendo esto, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer? Recordemos que también Pablo dijo, Pablo o Santiago, si no me equivoco, que la fe, hermanos, sin obras es muerta, sin obediencia. ¿De qué nos sirve decir que tenemos fe, que creemos en Dios, y si no obedecemos, no recibimos instrucciones? ¿Cuántos de nosotros sentimos lucha con nosotros mismos? Ya leímos que la carne, los deseos de la carne es en contra del espíritu. Ahí hay una lucha constante de paciencia, de amor, de perdón, de misericordia, de fidelidad. Van a haber luchas, hermanos, pero tenemos que obedecer. Hay pensamientos, hermanos, que nos llegan a rechazar las instrucciones de Dios que estamos escuchando. En este momento tal vez más de alguno de ustedes tendrán esos pensamientos para no obedecer, o quizás para no escuchar la voz del Espíritu que te está hablando en este momento. Entonces, si nosotros tenemos, hermanos, argumentos o pensamientos en nosotros para no hacer las cosas de Dios, para no hacer la voluntad de Dios, ¿qué vamos a hacer? Es la palabra del Señor, hermanos. Ir a la palabra del Señor. ¿Qué les parece si vamos a volver a leer el versículo en la que nosotros comenzamos? Segunda de Corintios 10, del 5 al 6. Segunda de Corintios 10, del 5 al 6. ¿Qué dice ahí, hermanos? Ahí dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra, ¿qué? ¿Contra quién? El conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué tan importante es este versículo, hermanos? Derribando argumentos. Tenemos muchos argumentos para no obedecer. Como yo lo dije anteriormente, podemos decir: no, es que yo estoy bien, mi comunión con Dios es perfecta, no necesito. Son los argumentos. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, nuestros pensamientos, y llevando cautivo todo pensamiento, fíjese, a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer cuando vienen esos pensamientos?
tenemos que derribarlo, hermanos. Derribarlo. Por eso Jesús dice, hermanos, ¿se acuerdan cuando Jesús dice, si tuvieras fe como este granito de mostaza, le dijeras a esas montañas, trasládate al mar? Lo estoy parafraseando. Pero de esas montañas se refiere Jesús, hermanos. Nuestros argumentos, nuestros pensamientos en contra de la palabra del Señor, en contra de la palabra de Dios. Derribando significa bajar, significa hacer descender, significa destruir. ¿Es el monitor? Bájale el volumen. Sí, ahí está. Entonces significa Entonces, derribando significa bajar, hacer descender, destruir, derribar. Significa despojarse también y significa ser echado debajo. ¿Ok? Creo que así vamos a continuar. Entonces, derribando significa descender, destruir, hermanos, derribar y también despojarse. Argumentos. ¿Qué significa argumentos? Significa razonamiento, significa pensamientos, argumentos falsos y especulaciones. En el diccionario, la palabra argumento significa, es la expresión oral o escrita de un razonamiento o idea mediante el cual se intenta probar. Fíjese, se intenta probar o refutar, incluso justificar una proposición o tesis. Son los argumentos, son pensamientos, ideas en contra de la palabra de Dios. Y esta palabra razonamiento aparece en Romanos 1:21. ¿Se acuerdan de esto cuando Pablo nos dice cómo es que el ser humano, después del pecado, cómo es el que el ser humano rechazó a Dios y no quiso glorificar a Dios? Dice en Romanos 1:21, nada más voy a leer este versículo, dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, dice, sino que se envanecieron, ahí está, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí, hermanos, hay algo muy importante que podemos meditar al respecto. Cuando nuestros pensamientos no quieren obedecer la palabra de Dios, cuando tenemos argumentos o pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, ¿qué es lo que continúa, hermanos? ¿Cómo vamos a terminar? Dice que vamos a terminar con un necio corazón y entenebrecido. Eso va a ser nuestro fin cuando no queremos obedecer a Dios. Nuestros propios pensamientos y nuestros propios razonamientos nos van a hacer necios y vamos a tener un corazón entenebrecido en la oscuridad. Y ahí es cuando ya no queremos escuchar una enseñanza, una palabra. Dios, hermanos, quiere que nosotros derribemos esos razonamientos.
Una versión dice, sí, dice razonamientos o pensamientos, justificaciones. La verdad, hermanos, la verdad que es la palabra de Dios es capaz de vencer a todo razonamiento humano que se ensalza contra el conocimiento de Dios. Solamente la palabra de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos. Ya no tenemos que ser nosotros mismos para obedecer la palabra del Señor. Solamente la palabra puede hacer eso, hermanos. Nuestra humana sabiduría basada en la altivez del corazón del incrédulo o del que no quiere entender es hueca y transparente, es vacía. En cambio, hermanos, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, derriba fácilmente cualquier argumento. Pero tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos para recibir instrucciones. El hombre que se opone a la verdad de Dios, a Dios mismo se opone. Es arrogante, es vano, es presuntuoso. Sus razonamientos reflejan su vanidad. Está en contra del conocimiento de Dios porque la palabra de Dios está en contra de él. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado al respecto de esto, para cuando ya tal vez tenemos un razonamiento que no va de acuerdo a la sana interpretación de la palabra. Ahí estamos en contra de Dios. Ya no estamos haciendo la voluntad de Dios. Leemos 1 Corintios 3, 18 al 23. Yo sé que es difícil, hermanos, es difícil. La vida cristiana es difícil. Seguir a Dios es difícil. Pero es más difícil, hermanos, cuando lo hacemos solos o cuando lo queremos hacer a nuestra manera. Cuando Dios nos hace el llamado, cuando Dios te llama, de una u otra manera te va a traer a Él. Entonces no atercamos, no nos pongamos necios, hermanos, cuando Dios nos habla. Y eso lo comenté con mi papá ya hace mucho tiempo, ¿no? Y papá, le digo yo, Dios, o sea, quiere que tú le sirvas a Él, quiere que tú le entregues tu vida a Él, pero pues no nos hagamos así como necios, o a veces decimos, no, pues aún todavía no, ¿verdad? Todavía me hace falta hacer algunas cosas, y pues entonces sí, y entonces tenemos muchos argumentos, muchas prioridades como el tema pasado, ¿no? Yo le decía a mi papá, no, papá, tenemos que hacer las cosas, cuando Dios te llama tenemos que obedecer. O si no, Dios causa algo o provoca algo para que lo obedezcamos. Y no tiene que suceder de esa manera. Entonces hasta que mi papá se enfermó, yo le dije, ya ves, papá, te dije. Entonces sí, ya sí entendió, ¿no? Entonces, hermanos, a veces estamos como niños, ¿no? Como mi bebé ahora, a veces no, ella quiere hacer las cosas a su manera, pero yo le digo, no, ahí no, o no. Y se pone así terquecita, ¿no? Y así nosotros como Dios me ha estado hablando últimamente con la vida de la bebé, ¿no? Y así a veces nos comportamos, hermanos, pero Dios está ahí como el Padre, ¿no? Vigilando, no toques esto, allá no, esto no, sí. Pero estamos a veces como niños queriendo tenerlo todo, o queremos hacerlo todo, o queremos tenerlo todo, o no queremos dejar cosas. No queremos, nos aferramos a eso.
Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado en esto cuando nuestro conocimiento, hermanos, está en contra de la palabra de Dios. O mejor dicho, sí, nuestro conocimiento, o nuestro razonamiento, o nuestros pensamientos. Ya estamos en 1 Corintios 3, 18, 23. Ahí dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, ¿qué dice ahí, hermanos? Hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Es la palabra del Señor, hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos. Si alguno de entre vosotros dice se cree ser sabio, si alguien es sabio, hágase ignorante para llegar a ser sabio. El versículo que leímos como base: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Toda altivez, la palabra altivez significa altanería, oposición, orgullo. ¿Qué es lo que se levanta, hermanos, en contra del conocimiento de Dios? Es nuestro orgullo. Nos oponemos, altercamos con Él. Recuerden cuando Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo seguía a la iglesia, ¿qué le dijo Jesús ahí? Duro te es contra el aguijón, ¿no? Y a veces así estamos atercando, hermanos, en contra de la palabra del Señor y no queremos avanzar. Nosotros mismos no queremos avanzar en nuestra vida cristiana. Queremos pasar 40 años ahí en el desierto, ¿no? Dando vueltas y vueltas ahí mismo en el desierto, y no queremos avanzar. ¿Por qué? Por nuestra altivez, nuestra altanería, nuestra oposición, nuestro orgullo. Salmos 10:4 dice: el malo, fíjese qué es lo que dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno, fíjese qué dice ahí, que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmos 10:4. En nuestros pensamientos, hermanos, ¿será que está Dios cuando nos levantamos, cuando estamos manejando, cuando estamos comiendo, cuando estamos hasta incluso viendo la televisión? ¿Qué hay en nuestro pensamiento? ¿Será que está Dios ahí pensando, o estamos pensando, mejor dicho, en Dios? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar en mi vida espiritual principalmente? No pensemos en los otros hermanos. ¿Qué puedo hacer para que cambie? No. ¿Qué puedo yo hacer para cambiar yo? El versículo que leímos dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí, hermanos, puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando un ladrón, en cualquiera de donde usted trabaja, está haciendo de las suyas ahí, es la palabra cautivo. Entonces usted llama las autoridades, llegan las autoridades, esposan al ladrón, se lo llevan cautivo, se lo llevan preso, lo ponen en la patrulla y se lo llevan.
Esto es lo que dice la palabra con nuestros pensamientos que vamos a hacer cuando tenemos pensamientos en contra de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerlo cautivo, preso, llevarlos a la obediencia a Cristo Jesús. Pero eso tenemos que hacerlo nosotros. O sea, no hay, nadie puede venir, incluso el Espíritu de Dios o Dios mismo, hermanos, no puede obligarte a hacer algo que tú no quieres. Eso lo entendimos en el tema anterior. Aquí es fíjese, si nos damos cuenta, hermanos, aquí es un mandamiento más. Dice llevando, o sea, nosotros tenemos que llevar esos pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Entonces la palabra cautivo significa tomar como prisionero. Y también significa tomando el control. Tenemos que tomar control de nuestros pensamientos y decir, no, este pensamiento no es de Dios. O sea, es de mi carne, es de mi propia voluntad, es lo que yo quiero hacer. No, Dios no quiere que yo esté de esa manera. Ahí está un pensamiento, usted lo lleva cautivo, lo lleva preso, lo lleva esposado o amarrado, como usted lo quiera, pero hay que llevarlo a la obediencia de Cristo. Pensemos en qué manera obedeció Cristo Jesús. En otra versión dice, así podemos, fíjese, dice, así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. En la restauración, hermanos, por ejemplo, viene un ingeniero y decir, ¿saben qué? Tienen que derribar esto, pintar de esto de otro color y todo esto, pero siempre va a haber, ¿verdad? Como somos varios hermanos aquí, no, este color no me gusta. Entonces, ¿qué color? Bueno, píntale de morado, ok, morado. Y si pedimos opiniones, no, morado no me gusta, píntalo de rosita, ¿no? Ok. Bueno, lo vamos a pintar. Otros no, pues que no, así no. Entonces son diferentes pensamientos, pero si nosotros lo llevamos a la obediencia de Cristo, nos vamos a poner de acuerdo, hermanos, y lo vamos a hacer de una manera adecuada, ¿sí o no? Así es la restauración, tiene que hacer con nosotros. Todo pensamiento, por ejemplo, podemos tener muchos pensamientos en nuestra cabeza, ¿verdad? Pero tenemos que llevarlo a la obediencia de Cristo. Solamente, como leímos anteriormente, dice en los hombres, ¿verdad? Que son altivos, dice que Dios no está en sus pensamientos. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra obediencia, hermanos, significa debajo y oír, o sea, debajo y oír. La palabra significa escuchar atentamente y oír con sumisión. O sea, tenemos que ser sumisos cuando nosotros recibimos una orden, principalmente de Dios, hermanos, tenemos que obedecer, sí, Señor, lo que tú quieras. Me cuesta, sí, me cuesta. Me va a costar, sí. Mi carne obviamente va a tercar contigo. Si tengo orgullo, Dios, perdóname. Tengo que ser humilde como tú. Tengo que ser obediente hasta la muerte de cruz como tú lo hiciste conmigo. Así es el modelo, hermanos, que incluso, lo voy a adelantar, no sé cuántos temas nos va a dar esta serie de enseñanzas, pero Dios nos está poniendo en nuestro corazón que la próxima serie va a ser nuestro modelo a seguir. ¿Quién es nuestro modelo a seguir? Cristo Jesús. Entonces, la palabra obediencia significa oír, pero con sumisión. Por ejemplo, esposas, cuando el esposo le dice a usted algo, si escucha con sumisión, como Sara
esposa de Abraham, sí, mi Señor. No, hombre, sería otra cosa diferente, hermanos. Sí, mi Señor. Y nosotros los varones, las instrucciones de la palabra del Señor: amarás a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. ¿Usted está dispuesto a dar su vida por su esposa? O sea, son esos, hermanos, son esas cosas que nos va a hacer llevar una vida espiritual, no solamente como esposos o como esposa, como hijos, como trabajadores, como todo, en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Si nosotros lo hacemos de esta manera, con sumisión, hombre, sería otra cosa diferente, hermanos. Y tengo esa convicción, hermanos, de que Dios va a hacer con eso, con nosotros, si nosotros obedecemos, si nosotros queremos agradarle a Dios con nuestra vida. En 1 de Pedro 1:14 al 16, vamos a leer esto. Primera de Pedro 1:14, 16. ¿Ahí qué dice, hermanos o hermanas? Dice: como hijos, como hijos, como hijos. Lo vuelvo a repetir: como hijos, obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Como hijos obedientes y no bastardos, hermanos, hijos obedientes. Recordemos que también en la Biblia menciona a esos, los hijos bastardos, ¿sí o no? Pero nosotros vamos a ser hijos obedientes. Dice que no nos conformemos a los deseos que teníamos antes. La lucha del creyente, hermanos, o del cristiano, o del que ha entregado su vida a Dios, comprende, o tiene que poner todos sus pensamientos en la línea con la voluntad de Cristo. O sea, todos nuestros pensamientos. Sabemos que también dice que los pensamientos de Dios son más altos que el de los nuestros. Dios no piensa como nosotros. Entonces tenemos que subir a los pensamientos de Dios, pero solamente por medio de la palabra que está en las Santas Escrituras, en la Biblia. El no hacerlo, hermanos, lleva a la inmoralidad y a la muerte espiritual, si no lo hacemos. Entonces tenemos, hermanos, tenemos que estar conscientes de que Dios, hermanos, Dios conoce cada pensamiento. No hay nada oculto para Él. Todo lo que usted está pensando en este momento, Él lo sabe. Lo que yo estoy pensando, a pesar de lo que estoy enseñando, si hay algo o algún pensamiento que llega, Él lo sabe. La Biblia dice que aún no he pronunciado la palabra y Él ya sabe lo que voy a decir. Entonces, todos esos pensamientos, hermanos, tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces tenemos que estar conscientes, hermanos, de que Dios sabe todos nuestros íntimos pensamientos.
Cuando nosotros tenemos este conocimiento de esto, hermanos, que sabemos que Dios conoce hasta nuestros pensamientos, cuando tú o cuando yo piense algo malo, dices, ay Señor, perdóname. O sea, porque ya pensé algo malo. Tal vez no lo dije con mis palabras, pero ya lo pensé. Salmo 139, leamos Salmo 139. Este salmo creo que todos ya la sabemos, hasta la cantamos. Hay una alabanza con este salmo. Bueno, hay muchas alabanzas, ¿verdad?, que han compuesto, le han puesto música a este salmo. Dice: tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos, ¿qué dice? Mis pensamientos. En el versículo 23 y 24, vamos al mismo Salmos 23 y 24. ¿Qué dice ahí el salmista, hermanos? Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahora, cuando nosotros tenemos este conocimiento de que Dios sabe todos nuestros pensamientos, también tenemos que saber, hermanos, de que vamos a dar cuenta a Dios hasta de nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. 1 Corintios 5:10, leamos. Perdón, 2 Corintios 5:10. Ya vamos a terminar, ¿ok? Estamos yendo al final de la enseñanza. Espero que Dios les haya hablado, hermanos. 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros, dice, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Voy a leer nada más, no vaya ahí. En Mateo 12, 35, 36, nuestro Señor Jesús dijo: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella, dice, darán cuenta en el día del juicio. O sea, todo, vamos a dar cuenta, hermanos, todas las palabras que hemos dicho. En Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, cada uno. O sea, yo no voy a dar cuenta por mi esposa o por mis hijos. Dios va a pedirle cuentas a cada uno de nosotros. Ok, cada uno de nosotros. Vamos a entrar al tribunal de Cristo ahí, hermanos. Entonces, hermanos, para llevar cautivo todo pensamiento tenemos que tener en cuenta también, tenemos que tener presente que la mente es un campo de batalla en nuestra mente. En algunos pensamientos, fíjese, algunos pensamientos provienen de nosotros mismos, de lo que está en nuestro corazón, mientras que otros pensamientos vienen del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que llevar todo tipo de pensamiento cautivo. Entonces, para eso, hermanos, tenemos que tener una lucha espiritual, resistir todos esos pensamientos, tanto de nosotros mismos como del enemigo o del mundo. Tenemos que ser firmes.
En el nombre de nuestro Señor Jesús, hermanos, podemos derribar todo tipo de argumentos, todo tipo de pensamientos para llevar a cabo la restauración en nosotros. También tenemos que resolver o fijar la mente en Cristo. Tenemos que poner nuestra mente en Cristo, en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, no en las terrenales. Porque la mente sometida al Espíritu, hermanos, es vida y es paz. Ocupar la mente en la palabra de Dios, hermanos, en todo lo que merece respeto a Dios, admiración a Dios, elogio a Dios, todos esos pensamientos tenemos que tener, cantando alabanzas, orando. Entonces, cuando lo hacemos de esa manera, hermanos, tenemos un mal pensamiento, vamos a cantar, vamos a orar, vamos a recitar un versículo bíblico, si tenemos esa memoria, ¿verdad? Nos viene un versículo de la palabra de Dios. También tenemos que tener cuidado con lo que ven nuestros ojos, lo que nosotros escuchamos también. Hoy en día, hermanos, pues salimos en la calle, no hombre, hasta mejor tienes que vendarte, ¿no? Con lo que escuchamos también, en todo lo que nosotros escuchamos. Hoy en día en el mundo todo lo que se escucha es pura grosería, hermanos. La música de hoy en día es pura grosería, pura violencia, de matar, de robar, hasta de violar, hasta abusar de las personas, de todo eso, hermanos. Hasta en las caricaturas para los niños, hermanos. Ya no hay nada sano el día de hoy, hermanos. Solamente la palabra de Dios. Todos nuestros oídos, nuestra boca, que sea instrumentos para Dios, nuestros pensamientos. Voy a leer, vamos a ponernos de pie y vamos a leer unos versículos. Quiero que usted me acompañe ahí en unos versículos. Juan 14:23 y uno de los versículos también, 1 Samuel 15:22, y voy a finalizar con Romanos 5:19, pero voy a esperar a que leamos Juan 14:23 y 1 Samuel 15:22. Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y qué dice? Y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, vamos a vivir con él. En otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice, usted busque 1 Samuel 15:22. En otra versión dice: el que me ama, escuche, obedecerá mis enseñanzas. En otra versión, en Juan 14:23. El que me ama, obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará y vendré a él y viviremos con él. Pero ¿qué hay que hacer, hermanos? Obedecer. Obedecer. 1 Samuel 15:22. Creo que este versículo lo sabemos todos, hermanos, ya lo tenemos de memoria. 1 Samuel 15:22 dice: Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? O sea, ¿en qué se complace Dios? Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjese, obedecer y prestar atención. Eso nos cuesta, hermanos.
Hay algo, esto tenemos que restaurar eso en nuestros corazones, la obediencia, prestar atención cuando se nos habla. Romanos 5:19, finalizo con esto. Nuestro Señor Jesús, hermanos, sabemos que todos nacimos pecadores. ¿Por qué? Por el pecado de Adán y Eva. De ahí pues todo se arruinó. Y en Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, ahí está hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, está Jesús, los muchos serán constituidos justos. Ahí está la obediencia, hermanos. Entonces, si usted quiere hacer la voluntad de Dios con su vida, quiere ser restaurado en cualquier área de su vida, hermanos, tenemos que obedecer al Espíritu de Dios y a Dios en nuestros corazones. Porque Él dice: el que obedecerá mi enseñanza, mi palabra, dice Jesús, vendré y viviremos en Él. Pero es muy importante la obediencia. Vamos a orar. Bendito Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra del día de hoy, Señor. Ciertamente, Señor, mi Dios, reconozco que me hace falta mucha obediencia, Señor. Tu palabra dice que si te amo, Señor, tengo que ser obediente a tu palabra. Tengo que imitarte, Señor, como tú te despojaste a ti mismo, Señor, y viniste a esta tierra, mi Dios, a ser igual que nosotros. Y tú no anhelaste las riquezas, no anhelaste absolutamente nada, sino que solamente hacer la voluntad de Dios, de tu Padre. Cuando aquel joven te preguntó: Señor, yo te sigo, tú le dijiste: los pájaros, las guaridas, todo eso tienen nido, tienen donde poner su cabeza, mas el Hijo del Hombre, dice, no tiene donde recostar su cabeza. Y así tú nos enseñaste, nos has enseñado, Señor, la humildad, ser humildes, Señor, y conformarnos con lo que nos has dado, mi Dios. Pero el día de hoy, Señor, si hay alguien aquí que quiere reconocer que le hace falta obedecer tu palabra, Señor, reconocer que le hace falta obedecerte a ti, Señor mi Dios, y hacer tu voluntad, te pido, Señor, que escuches, que tengas misericordia y que le ayudes, que me ayudes a mí también, Señor. No por el hecho de estar aquí, predicar o enseñar tu palabra, yo ya soy perfecto, Señor. No, mi Dios, aún me hace falta mucho. Tú me has enseñado, Señor, que me hace falta muchísimo, Señor. El apóstol Pablo dijo: aún la carrera no está terminada. Nos hace falta muchísimo. Solo llegaremos a la perfección, Señor, cuando tú vengas por nosotros y nos lleves, Señor. En ese momento sí vamos a tener la perfección. Ya no vamos a tener este cuerpo de pecado, esta naturaleza de pecado con quien batallar, Señor. Ya estaremos contigo en tu morada. Así como lo cantamos, tú vendrás y volverás por tu iglesia, Señor. Solamente ayúdenos a estar preparados para ti, limpios para ti, Señor, sin mancha y sin arrugas, Señor. Estar listos como esas vírgenes que tenían listas sus lámparas llenas de aceite, Señor. Te damos gracias, Padre Todopoderoso. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.